Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros, mis hermanos. Estamos en esta ocasión de nueva cuenta abordando otro tema de esta sociedad varonil y en esta ocasión habremos de abordar un tema más que tiene una importancia muy grande dentro de la vida de la iglesia y es hablar de las borracheras y los banqueteos versus la santidad. Vamos a llevar a cabo este estudio y trataremos de encontrar el mensaje que nos deja la palabra de Dios para poder de esta forma, pues hermanos, cumplir con nuestro Dios. Vamos a presentar el material que hemos de ocupar. Denme un segundo y hermanos, nos enfocamos al tema en esta noche en que Dios nos da la oportunidad de volvernos a conectar a través de este espacio. Soy el servidor Fernando Zamora, ministro de la Iglesia, y pues hermanos, aquí estamos con el favor de Dios para poder abordar este tema. Decíamos, el tema que hoy nos ocupa es el tema de las borracheras y los banqueteos versus la santidad. Ahí en nuestro cuaderno de escuela varonil, hermanos, vamos a encontrar el objetivo que se plantea dentro de esta lección. Y pues tenemos que hablar un poco de las consecuencias que provoca el vicio y el efecto que tiene en un cristiano para compararlos con las ventajas que tiene el vivir en santidad, sujetos a los mandamientos de nuestro Creador. Es importante que cada vez que nosotros hagamos algo, recordemos lo que dijo el Señor allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 30. Y esto es importante, mis hermanos, para que podamos nosotros lograr de esta forma hacer lo que a Dios le agrada. En el capítulo 30 del libro de Deuteronomio dice la palabra de Dios así. Capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida porque vivas tú y tu simiente. El Señor pone delante de nuestra existencia la situación de dos posibilidades que se pueden dar y que pues van de la mano con la decisión de nosotros. Vivir en santidad, observando los mandamientos que el Señor nos da, o en su defecto, mis hermanos, nosotros también, pues haciendo todo lo contrario y buscando que las consecuencias nos lleven, hermanos, a una situación a veces deplorable, porque cuando hablamos de las borracheras, mucha gente hoy día sumergidos en el vicio, han perdido la dignidad, han perdido el respeto, han perdido los valores, han perdido incluso, hermanos, el amor propio, sin contar con que también a través de estos vicios las personas llegan a perder todo lo material por lo que quizás en algún tiempo han trabajado y que por un descuido pueden traer, pues pueden desencadenar en la pérdida de todo su esfuerzo, de años, mis hermanos, la ruptura de las familias, hermanos, hijos maltratados, hijos mal educados y obviamente familias totalmente desintegradas por las circunstancias que trae como consecuencia el hecho de no tener cuidado con esto que en algunos momentos dados viene a comenzar como una acción social y que termina o deriva, mis hermanos, en una situación deplorable de la vida. Y si hablamos de la santidad, pues obviamente lo que nos enseña nuestro Padre Celestial es que nuestra condición como sus hijos, Él decía, sed santos como yo soy santo. El Señor habla de la santidad y esta la define muy claramente el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Si leemos, vamos a leer este pasaje, importante para que lo tengamos presente, porque hablar de la santidad es esto. Dice en el capítulo 4 de la primera a los tesalonicenses, dice desde el verso número 1. Esta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús,
que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, porque ya sabemos qué mandamientos dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y en honor. Y recordemos que cuando se habla de ese vaso, está hablándose de la vida. Hermanos, y es lo que decía el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y este vaso, hermanos, este ser que Dios nos concede, pues está destinado a tener una vida de santidad, pero como tenemos libre albedrío, los seres humanos terminamos en ocasiones por pervertir el camino, no darnos cuenta del el perjuicio que nos puede acarrear una mala acción, y todo aquello que pudiera comenzar como quizás un juego, termina por convertirse, hermanos, en una acción que pues denigra la vida de los hombres y los lleva a una situación inclusive en ocasiones, como lo dije hace rato, deplorable. Entonces el objetivo, como lo menciona nuestro cuaderno, pues hermanos, es hablar de esas consecuencias, su efecto en la vida del cristiano. Y algunos pensarán, bueno, es que los cristianos se supone que no tomamos. Sí, hermanos, pero el problema no es ese. El problema es que, dijo el profeta Jeremías, no aprendáis el camino de las gentes. Desafortunadamente hay algunos que, habiendo abrazado la fe viniendo del mundo, no han podido quitarle a su vida, como dice Pablo en la carta a los Corintios, los escondrijos de vergüenza. Y es como cuando nosotros queremos tapar el óxido en un metal y solamente echamos la pintura sobre el óxido. Probablemente en el momento cuando se recibe la doctrina se pueda pensar que se ha logrado un avance, pero a semejanza de ese óxido, con el paso del tiempo emerge con mayor fuerza la condición de hermanos que no ha sido atendida, no ha sido corregida, y por eso, para que nosotros podamos evitar este tipo de circunstancias, el Señor habla de la santidad. Y la iglesia, los miembros de la iglesia, estamos destinados para la santidad. Y la única forma de hacerlo es a través de los mandamientos del Señor, ya que Él dice, por ejemplo, que en el reino no entrarán, hermanos, pues aquellos que en su momento, habiendo perdido de la conciencia frente a las cosas que se ofrecen en el mundo, se sumergen, hermanos, en estos vicios que terminan por destruirlos en todos los sentidos. Entonces, la iglesia tiene hoy día este deber de trabajar por la santidad, y solo es a través de la palabra, el ejercicio de la misma, como vamos a poderlo lograr, como ya lo leímos hace un momento en la carta de Pablo a los de Tesalónica. Se nos marca una lectura bíblica, mis hermanos, allá en la primera de Pedro, en el capítulo 4, de los versos 1 al 4, y lo vamos a leer. Dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento. O sea, aquí tomando la primera parte de la lectura, es importante que nosotros empatemos nuestra forma de pensar a la forma que plantea nuestro Señor Jesucristo. Si leemos lo que sucedió en la fiesta de la Pascua, allá según lo reza el Evangelio de Juan en el capítulo número 13, el Señor dice bien claro, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pablo, emulando el ejemplo de Jesucristo, nos invita a la misma acción, que tengamos el mismo pensamiento, hermanos, que tuvo Jesucristo. Jesús fue obediente, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso el apóstol Pablo dice que seamos imitadores de él, como él lo hizo de Cristo. Entonces, vamos a ver un pasaje más. Los invito a que busquen allí en la carta a los Filipenses para que miremos este pensamiento que se hace y que se traduce, hermanos, en todo hacia nuestra vida como un ejemplo de esa voluntad de servir a Dios. Dice en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, dice el versículo número 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino sin embargo se anonadó a sí mismo,
tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de, dice, como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es ejemplo de lo que dice aquí Pedro en nuestra lectura bíblica. Dice que debemos de tener el pensamiento que tuvo Cristo. Dice aquí que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Se supone que cuando nosotros llegamos a la iglesia, debe de haber en nuestra vida un proceso de transformación que, hermanos, a través de la comprensión de la palabra, nos lleva, por hermanos, por la convicción hasta la conversión. Y se supone que cuando nosotros hacemos esa conversión, que es precisamente cuando decidimos entregarle a nuestra vida al Señor, como lo dice Efesios 1:13, y que a partir de ese momento somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, deberíamos de mantener una actitud, una continua situación de santidad, porque ya hemos sometido a la carne. Romanos capítulo 6 dice la escritura que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y este asunto de las borracheras, los banqueteos, hermanos, se oponen totalmente a la santidad porque hacen de la vida de los hombres circunstancias que se vuelven en realidad la demostración de una falta de correctos pensamientos, y al final de todo esto lo que atrae una situación de estas es que incluso se termina en la pérdida de valores. Dice aquí el mismo apóstol Pedro, estoy en la lectura bíblica, dice, para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros leemos en el libro de Isaías, capítulo 55, dice el profeta, mis hermanos, que dejemos nuestro camino, que deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Y el Señor nos está invitando a una continua búsqueda de una situación de santidad. Y cuando hablamos de el uso de estos elementos que en el mundo se han desarrollado para alegrar la vida de los hombres, o supuestamente alegrar la vida de los hombres, pues todo esto va a terminar en que, además de lesionarnos física, moral, emocionalmente, también nos va a alejar de nuestro Padre Celestial. Y es por eso que el apóstol Pedro dice que el tiempo que nos queda en carne, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y ya lo leímos, esta es la santidad. Dice el verso mismo, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en abominables idolatrías. Y es que, hermanos, todos hemos pasado por un proceso de transformación. Quizá algunos de los nacidos en la iglesia han podido mantenerse al margen de esta situación, pero muchos de los que somos conversos lo vivimos, y algunos de los nacidos en la iglesia, por su distracción, se han sumergido en este mismo tipo de problemas por no considerar que nosotros somos llamados a esa santidad. Y quisiera tocar un texto más que está ya en el libro de Levítico. Busquemos en el capítulo 10, a semejanza de lo que se le exige, hermanos, al sacerdocio, aquellos hombres que, pues de alguna manera, tutelaban la vida espiritual del pueblo. Hoy nosotros tenemos esta misma situación. Dice el verso, capítulo 10 de Levítico, versículo 9 y 10, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando vieres de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y es claro, hermanos, que nosotros tenemos que entender que, si bien es cierto, esto se lo dicen, hermanos, al pueblo, se lo dicen, hermanos, al sacerdocio, nosotros también tenemos que tomar ejemplo de algunas cosas en donde a nosotros Dios, hermanos, nos pone este tipo de paralelos para que podamos nosotros verdaderamente comprender que también a nosotros se nos da este consejo, porque si nosotros, hermanos, no hacemos caso a eso, la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, se pierde.
a veces nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que hace mal, la cantidad o el contenido. Y la verdad, hermanos, es que el problema está en el contenido, porque no es si me tomo una o me tomo 10, es simplemente lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios: un poco de levadura leuda toda la masa. Y hermanos, pues yo quisiera que todos nosotros miremos el ejemplo que se tuvo en la vida de los rechabitas, que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 35. Vamos a ver lo que dice el verso y vamos a ver lo que sucedió con ellos. Dice el verso 5: y puse delante de los hijos de las familias de los rechabitas tazas y copas llenas de vino, y díjeles: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Rechab, nuestro padre, nos mandó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis, más moraréis en tiendas. Y bueno, ahí se hace, hermanos, hincapié de que aquellos recibieron una orden de no beber vino, porque incluso más adelante lo veremos, la misma escritura dice: no mires al vino cuando rojea. Hoy es importante que nosotros recordemos que si nuestra vida conectada con el Padre está enfocada hacia la cuestión de la santidad, pues tenemos que evitar, hermanos, todo aquello que en su momento nos aparte de esa santidad y nos haga perder de vista. Por eso dice aquí, habla de una situación en donde ya debemos de entender que el tiempo pasado es lo que nos tocó vivir, y si hoy tenemos la oportunidad de poder ser llamados de Dios y tener una vida diferente, pues tenemos que aceptar el consejo divino. Y aquí dice: lo cual parece cosa extraña, que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos. El mundo siempre nos habrá de mirar, hermanos, nos habrá de mirar de una manera extraña por el hecho de no aceptar este tipo de convivencia. Porque finalmente la convivencia es entre las personas, no a través de los elementos que la rodean. Y los banquetes y esa exageración, hermanos, que se da en esas celebraciones donde todo concluye en esas borracheras, pues hermanos, para los hijos de Dios no es lo que el Señor ha dispuesto. Para nosotros es sentarnos a la mesa, pero a la mesa del Señor, donde hemos de participar de un manjar, pero el manjar espiritual, que es la palabra. Para ello sí tenemos que tener disposición, porque ese manjar, ese alimento, esa bebida, hermanos, espiritual, hermanos, nos va a llevar a vida eterna. Y a diferencia de los banquetes que hoy solo satisfacen, hermanos, el gusto, el antojo del momento, pero traen consecuencias posteriores, hermanos, el buscar de Dios nos trae como una esperanza, lo que dice el apóstol Juan. Vamos a mirarlo allá en la carta del apóstol Juan para darnos cuenta lo que dice en el capítulo 2 de la primera, versículo 25. Y esta es la promesa la cual él nos prometió, la vida eterna. Vamos al versículo para reflexionar. Y miren, hermanos, que hay que saber hacer diferencia entre el vino dulce y el vino, hermanos, cuando rojea. La diferencia está en el hecho del proceso, hermanos, de fermentación, cuando ya el vino, hermanos, ha generado alcoholes, que obviamente cuando estos se ingieren van a hacer perder la razón al ser humano. Y por eso Dios, a través de Salomón dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Entra suavemente, mas al fin morderá como serpiente, y como basilisco dará dolor. Y esto es verdad, porque la escritura dice: para quién es el ay y lo amoratado de los ojos, para aquel que se detiene en el vino, para aquel que no consciente de lo que representa la ingesta de estos elementos, pues obviamente termina por echar a perder muchos momentos especiales con su familia, con sus amigos, con la sociedad, y al final, hermanos, pues termina mal. La escritura nos previene de ello, y la verdad es que nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque en ocasiones se nos ha comentado, es que en la escritura vemos a personajes que tomaron, sí, hermanos, y que no se dieron cuenta del vino que rojeaba, y que lo bebieron con la conciencia de que esto estaba así,
y al final trajo consecuencias para su vida. Vemos el caso de Noé, que hermanos terminó con una situación en donde una parte de su descendencia, por la actitud de aquel que hizo las cosas mal, pues hermanos tuvo que recibir una maldición. Entonces, hay que ser cuidadosos. El Señor nos está pidiendo que nosotros no nos detengamos en ello. Nuestra actitud está enfocada a la búsqueda de Dios para que no utilizando estos elementos, nuestra vida pueda ser en realidad, hermanos, una vida grata delante del Padre. Luego vamos al material explicativo y en esto se habla del banquete y la borrachera, hermanos. Aquí pusimos los conceptos de esto. Y en el caso del banquete, como lo dice aquí, es un banco y complementado es una comida en la que concurren muchas personas para celebrar algún acontecimiento. Y esto es una de las formas que el mundo ha tomado como pretexto un acontecimiento para que se haga el banquete, hermanos, incluso cayendo en el asunto de el pecado de gula, que es, hermanos, la alimentación excesiva, y por el otro lado el asunto de que esto va acompañado, pues siempre del elemento primordial de las celebraciones, que es, hermanos, el vino, el alcohol, bebidas embriagantes, y que hace, hermanos, que al final todo eso se transforme de un momento de gusto, de supuesto gozo, hermanos, inclusive en ocasiones en problemas. Y hemos visto a través del tiempo que muchas veces estos han derivado, incluso en situaciones donde han terminado problemas, incluso donde se han llegado a dar casos de homicidios. Bueno, la borrachera, el efecto de emborracharse, hermanos, banquete en función que hay exceso en comer y beber. Cuando el apóstol Judas menciona, hermanos, que estos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, pues hermanos, vamos en el cuaderno se nos dice que los vicios del hombre son innumerables y que pues obviamente en esta ocasión hablamos de banquetes borracheras, hermanos, y aquí se habla de algo bien importante, que a través de ello hay una alteración física y mental por la ingesta, hermanos, de las bebidas alcohólicas. Y es que lo que decía yo hace rato, hermanos, es el contenido o la cantidad. Allá, hermanos, había un hombre que fue Deming, él escribe un libro acerca de los círculos de calidad y hace una reflexión sobre el alcohol, en donde él dice, ¿qué tanto representa lo malo, una copa o una botella? Y termina aclarando que es el contenido lo que hace daño, y a partir de ese momento él toma una decisión de no volver a tomar. Ojalá todos nosotros, conscientes del consejo que nos da nuestro Dios, deberíamos de darnos cuenta del riesgo en el que nos podemos nosotros, hermanos, ver involucrados si no consideramos lo que leímos en el texto de reflexión. Porque el vino, hermanos, tarde que temprano, pues cumple con esa situación de alterar, hermanos, alterar el pensamiento, alterar las actitudes, hacer que el hombre viva con trastornos y obviamente termine en problemas. Dice que aquí en el cuaderno que esto está opuesto a la santidad y que obviamente se considera como una característica de las personas que están alejadas de aquello que es impuro, impío para el Señor. Lógico, hermanos, el freno de nuestra vida siempre lo va a marcar las Sagradas Escrituras, como lo menciona aquí nuestro cuaderno, ¿sí? Y pues obviamente dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos que nuestra actitud tiene que ser que debemos de andar como si estuviéramos de día y no en oscuridad. Pero aquel que ingiere alcohol, pues hermanos, siempre va a terminar como si estuviera viviendo en medio de la oscuridad, tambaleándose y perdiendo la visión de la vida. Siguiente párrafo, hermanos, cuando llegamos al conocimiento de Dios, nuestra vida pasa de las tinieblas a la luz.
Así lo dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 8. Y viene una pregunta que planteo: ¿cómo conservar la luz? Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que no andemos como el resto de la gente que andan en la vanidad de sus sentidos. Vanidad de vanidades, todo vanidad, dijo Salomón. Y obviamente cuando el hombre no es capaz de razonar, va a perder de vista todo lo puro, lo santo, y las acciones que cometa por el asunto del banquete o de la borrachera le van a hacer perder de vista lo santo, lo puro. Dice aquí, pongo otro texto en la carta a los tesalonicenses, cuando se habla de que una de las actitudes del cristiano es ser capaz de mantener su vaso, hermanos, de una manera muy especial, pura y limpia. ¿Y cómo mantenerlo? Pues, hermanos, evitando el que nosotros, pues, hermanos, nos veamos inmiscuidos en la forma en que el mundo procede y pierde de vista el consejo divino. Dijo el profeta Jeremías: no aprendáis el camino de las gentes. Y recordando aquella mujer tan especial que fue Esther, en aquellos tiempos se decía del pueblo de Dios que había un pueblo esparcido en las provincias del reino de ese rey, que de hermanos tenía leyes diferentes. La vida de los cristianos, de los verdaderos cristianos, hermanos, tiene que ser una luz para el mundo. Y Jesucristo en el capítulo 5, en ese sermón del monte, dice unas palabras muy ciertas: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A través de nuestros actos, hermanos, cuando estos se dan, ya sea por conocimiento o por, hermanos, o por ignorancia, vamos a llegar a un punto en el que o le damos honra a Dios o a través de nuestro comportamiento provocamos que el nombre de Dios sea blasfemado. Y esto es algo que tiene que cuidar mucho el verdadero cristiano, porque estamos diseñados para dar luz, hermanos, así lo dice nuestro cuaderno, y debemos dejar la pasada manera de vivir y centrarnos, hermanos, en andar en esa forma de vida establecida por Dios, porque el que pierde de vista esto y se centra en la cuestión de esto que es las borracheras y los banqueteos, pues van a estar siempre ajenos a la vida de Dios porque su corazón es duro. Decía el profeta Isaías: si escuchas su voz hoy, no hagas duro tu corazón. Y esto es importante para todos nosotros. Vamos al siguiente párrafo de nuestro cuaderno. Y aquí, hermanos, está el mensaje para nosotros los varones, para los que somos responsables de un hogar. Y el Señor, hablando de ello, dice que el Señor nos puso por cabeza, hermanos, no por cola, por cabeza. Y es a través de ese rol que nos toca jugar que nosotros a nuestra familia le tenemos que dar salud. No solamente la salud que proviene, hermanos, de los recursos materiales, como es la cuestión de la comida o lo que es la cuestión de la atención médica, sino también, hermanos, la salud que emana de una forma correcta de proceder, de una correcta interpretación de las escrituras, de una correcta forma de vivir delante de Dios y por consecuencia de los hombres, y encaminar a nuestros hijos a vivir de manera pía y confiada, de tal forma que no tengan ninguna situación de temor de Dios. O sea, que no estén preocupados, hermanos, de las consecuencias que puede acarrear el no tener esa vivencia de acuerdo a la voluntad del Padre. Y Pablo en la carta a los Efesios dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y en el rol que se toca jugar como cabeza, mis hermanos, la escritura dice, es la que le da salud al cuerpo. En nuestro cuaderno se nos habla de esto y pues, hermanos, se nos invita a trabajar para que nuestra familia la guiemos por, hermanos, una situación libre de vicios y que tengamos cuidado de no permitir que sucedan cosas que los arrastren en una condición depravada. Y, hermanos, en su momento,
considerar lo que dice el libro de los Proverbios, ya que el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y como dice aquí, que el que cualquiera por ello errare, no será sabio. Hoy, hermanos, esa lucha se sigue dando. Se va a seguir dando hoy, mañana y siempre. Pero entre tanto que tenemos vida y tenemos el consejo de Dios, debemos de hacer lo que hicieron los rechavitas. Hermanos, evitarnos contaminar nuestra forma de vida espiritual, hermanos, consumiendo alcohol. Hermanos, no podemos estar en esa situación. Tenemos que ser un pueblo diferente al que a través de la comprensión correcta de la enseñanza de Dios pueda mostrarle al mundo lo que debe de hacer. Hermanos, ahí en nuestro cuaderno se habla de un recurso para profundizar, y este se encuentra en un libro que ustedes pueden consultar. Es, hermanos, la situación de una vida con propósito, en donde, hermanos, yo rescato cuatro aspectos importantes de esto como una meta suprema. Y es que, hermanos, la vida de los hijos de Dios tiene que tener un propósito de desarrollar un carácter. No confundamos carácter con temperamento. Temperamento es los impulsos naturales que tenemos nosotros con los cuales nacemos. El temperamento es parte de nuestra propia esencia, pero el carácter se forja, y este carácter se forja a través del consejo de Dios. Y la Escritura dice que sometamos nuestros miembros para que podamos de esta forma, hermanos, agradar al Padre. Que no caigamos en los frutos de la carne, y es a través de los frutos del Espíritu con los que podemos hacer que nuestro carácter sea verdaderamente aquello que sea grato delante de Dios. Dentro de esa misma meta suprema está el hecho de un crecimiento espiritual. En la medida en que seamos luz para el mundo, en la medida en que pongamos en práctica lo aprendido del Padre, creceremos, y entre más crezcamos, mayormente tendremos armas y herramientas que nos permitan mantenernos al margen de la condición del mundo. El otro punto de esa meta suprema es imitar el proceder de Jesús. Siempre nuestro sinodal de la fe, hermanos, será Jesús. El sinodal de nuestro comportamiento es Jesús, y por eso siempre que nosotros, hermanos, pensemos en nuestra vida y en todo lo que en el entorno de la misma se tiene que hacer, como dijo Pablo, miremos al blanco de nuestra soberana vocación, que es Cristo Jesús. Y bueno, y el corolario de esta meta suprema es que al final nosotros, hermanos, con todo esto nos convirtamos en personas, en criaturas nuevas en Cristo, porque obviamente cuando llegue el momento en la segunda venida de Jesús, si nosotros estuviésemos, hermanos, postrados en el sepulcro, seguramente habremos de levantarnos si hicimos las cosas bien. Si no, hermanos, perderemos la oportunidad maravillosa. Y hoy que tenemos la oportunidad de la vida, necesitamos trabajar con nuestras familias para que la iglesia, hermanos, en su entorno, sea un ejemplo de conducta al mundo, en donde nuestra vida no está conectada con este tipo de prácticas que hacen perder la cordura y por ende los valores. Tenemos por aquí un trabajo, hermanos, hay cuestiones que podemos nosotros tomar en cuenta de personajes en las escrituras. Los invitamos a que busquen ahí, hermanos, a 5 personajes en casa, hermanos, que tuvieron actividades santas y que después se desviaron, o al revés, hermanos, que estaban desviados y después se corrigieron, ¿no? Ejemplos nos pueden sobrar de manera, hermanos, de manera especial. Voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Noé hizo caso a Dios cuando lo llamó, construyó el arca, hizo todo el proceso. Cuando pasa el diluvio, hermanos, comete un error al hermanos, emborracharse y generar con ello un problema familiar. Y aunque Noé, hermanos, no por eso pierde su justicia, sí generó un problema para con la vida de su familia, que a la postre, hermanos, arrastró hasta el final. Entonces, saquen muchos ejemplos y pónganse a ver cómo ha sido la vida de personajes que, teniendo la santidad en sus manos, perdieron.
Voy a ponerles un ejemplo, y aun cuando este no es en cuanto al alcohol, sí podría ponerles el ejemplo de Salomón, que el Dios le pidió Dios sabiduría para gobernar a su pueblo, el Señor se lo dio, además le dio riquezas, pero al final de su vida terminó siendo idólatra. Entonces, hay muchos ejemplos que podemos encontrar y en casa hay que buscarlos para que con esto, hermanos, complementemos la escuela. Después viene una situación en donde se nos invita a que busquemos, hermanos, con la familia, 5 ventajas que se tienen de vivir en santidad. ¿Qué ventajas tiene que vivamos en santidad? De acuerdo a la voluntad del Padre. Y si hoy que estamos hablando de banquetes y de borrachera, ¿qué ventaja tiene el no participar de ello? Les voy a poner un ejemplo. Hermanos, el no desperdiciar los recursos en cosas banales y poderlo ocupar en otras cosas que sean más de provecho. Y así como ese, todos enumeren, por favor, hagan una elección de este tipo de beneficios que acarrea el vivir en santidad, y entonces vamos a darnos cuenta de cuán grande es para nosotros la oportunidad que el Señor nos ha dado de poder tener a nuestro alcance su palabra. Y pongo por aquí un texto que está en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 8, para que a través de ello pensemos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, dice el Señor, en esto pensad. Entonces, hermanos, la lección de hoy nos invita a que podamos nosotros, hermanos, poder tener la oportunidad de poder, de hacer de nuestra vida algo especial, sirviendo al Señor a través de estas cosas y poder cumplir con su palabra y lograr que al final tengamos la oportunidad de la vida eterna. Hermanos, Dios nos ha dado esta dicha, Dios nos ha dado este regalo y tenemos que saberlo aprovechar. Es nuestro único momento, es nuestro presente. Es, hermanos, la oportunidad de agenciar la oportunidad de la vida eterna. Así que, hermanos, pues ha sido la lección de esta semana. Esperamos, mis hermanos, que podamos verdaderamente sacarle el mayor provecho a esta enseñanza que el Señor nos da. Deseo con todo el corazón que tengan un feliz sábado y que la lección les sirva para meditar mucho en ello. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.